Buen día, mi nombre es Ángel de Jesús Acosta Loera. Vamos a hablar sobre la materia de Estadística Diferencial 2 y vamos a hablar sobre del libro de Mario Triola, el tema de diseño de experimentos. Aquí vamos a hacer más que nada un proyecto de nosotros, de una empresa, donde tomemos unos datos para poder hacer el diseño de experimentos. En sí, el diseño de experimentos se hace en DOE, en Minitab. Este ayuda a investigar los efectos de las variables de entrada y de salida. Como vemos aquí, en Minitab esta es la opción. Nos tenemos que ir en estadística, donde dice DOE, factorial y crear diseño de factorial. Esto para poder hacer nuestra tabla con las variables que vamos a crear. Principalmente tenemos que tener nuestra tabla que tenemos que sacar de la información de nuestro proyecto. Como mi proyecto es de una empresa en la que laboro, de Energy Lab, se realiza una prueba de balance de líneas donde toma diferentes medidas de tiempos con personal experimentado. Esto quiere decir que tomó una serie de tiempos con diferente personal que está experimentado en el área y que realiza el proceso de producción, que en este caso pues están haciendo un ensamble, donde se ve cuántas piezas realizan por hora y con cuánta cantidad de personal. Esto pues, es como lo dijimos, es para ver cuántas piezas realizan cuántas piezas realizan por hora con diferentes personas que están experimentadas. Se realizó el balanceo de línea con un proceso de 60 minutos donde se toman 3 variables que son esenciales en cuanto a la temporada de demanda baja y alta. Quiere decir que, como podemos saber que en las empresas, cuando hay temporada baja y la demanda es poca, se tiene solamente el personal necesario para poder sacar la producción y cumplir con contra nuestro plan de producción. Cuando es temporada alta, cuando la demanda es demasiado alta, que es como en mayo, de mayo a julio, en ese tiempo se contrata personal, pero aquí en este caso lo vamos a hablar con personas que ya están experimentadas, que ya saben cómo se realiza el proceso y pueden realizar las piezas por hora con su capacidad. Entonces aquí vemos nuestra tabla. Vemos que las variables, pues número de personas, diferencias de piezas por hora y la capacidad de piezas por hora. Quiere decir que aquí están cuando es normal, cuando está en demanda baja, con 2 personas pueden realizar 66 piezas de ensamble, y cuando es temporada alta, cuando tienen a 3 personas haciendo eso en esa área, tienen una capacidad de piezas por hora de 148. Entonces, esta tabla lo tomamos con un balance de líneas que se realizó en la empresa. Cada cierto tiempo se toma diferentes tiempos en las líneas para ver cómo está fluyendo la producción. Esto quiere decir que si realizamos un proyecto que nos ayude a estandarizar o optimizar los procesos, tenemos que tener los tiempos y ver cuántas corridas podemos hacer con ellos para poder elaborar una optimización. Por eso es que en la tabla tomamos la cantidad de personas y la diferencia de piezas, solamente para notar si con 2 personas en la temporada baja es suficiente o si con 3 personas en la temporada alta es suficiente para realizar la misma cantidad o hacer más. Entonces, aquí vemos que este diseño de experimentos pues nos ayuda a hacer las corridas necesarias para poder ver de qué formas podemos tener, tener una forma de hacer que el proceso y las componentes del producto que afectan la calidad, para luego terminar la configuración de factores que optimicen los resultados. Esto quiere decir que
Vamos a hacer pruebas con factores o con variables y ver qué resultados nos muestran, ¿no? Entonces tendríamos que ir a Minitab. Como aquí ya tengo hecho yo un avance, pero lo vamos a borrar. Vamos a ver el proceso desde cero, que empieza desde abriendo el Minitab. No tenemos que hacer ningún ajuste ni nada, solamente abrir Minitab. Y desde aquí, desde este punto, tenemos que irnos a estadísticas. Una vez estando en estadísticas, tenemos que irnos a donde dice DOE, que es de lo que estábamos hablando, que los experimentos se realizan en este. Y luego nos iremos a factorial. Factorial porque es uno de los puntos que ve estos experimentos. Los diseños de experimentos empieza por este subtema. Y después se va por superficie de respuesta, y mezcla y el Taguchi. Estos son otros tipos de crear un diseño que posiblemente ahorita los veamos, pero primero vamos a empezar a crear lo que es el diseño factorial. Tenemos que irnos a crear diseño factorial y aquí nos dice el tipo de diseño, que es factorial de 2 niveles generadores predeterminados. Este pues nos los da automáticamente, no tenemos que moverle absolutamente nada. Nos dice que de 2 a 15 factores. O sea que si vemos donde dice mostrar diseños disponibles, aquí nos dice que está generando 2 a 15 factores. ¿Qué es esto? Los factores son podríamos decir, las variables y las corridas que puede hacer en esos 15 con 15 factores. Como ahorita solamente vamos a utilizar 3, que son los que ya vimos, las personas, la capacidad y cuántas hace por hora. Entonces, si le cambiamos acá a nosotros, va creciendo y tenemos que ir poniendo más datos, pero como es un tema muy complicado, lo vamos a dejar así. Entonces aquí vamos a cambiarle donde dice número de factores, nos dice cuántos factores son los que tenemos, y como vemos que son 15, pero nosotros solamente vamos a utilizar 3, que son los que tenemos en nuestra tabla, que eran esos 3. Entonces nos vamos a ir a diseños. Una vez que ya vimos nuestra visualización de la tablita, vamos a ir a diseños y aquí nos dice estas cosas. Nos dice medio fracción o un factorial completo. Nosotros vamos a realizar un factorial completo. Esto va a ser a prueba de error. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a decir donde dice factorial completo. Dice corridas van a ser 8. Como mostraba en la otra tablita, que con 3 factores lo máximo eran 8 corridas para que fuera perfecto. Ver con una resolución de completo. Y donde dice número de puntos centrales por bloque lo vamos a dejar así. Y el número de réplicas para puntos factoriales igual con 1 y número de bloques 1. No los da automáticamente, así que los vamos a dejar así. Vamos a dar en aceptar. Y aquí, como vemos, se activan estas celdas donde podemos ver que podemos seleccionar cualquiera, pero nos vamos a ir por órdenes. Nos vamos a ir a factores. Crear diseño factorial, pues prácticamente nos está diciendo que coloquemos los datos, ya que escogimos los números de factores, que fueron 3, nos da los 3 factores, que es A, B y C, 1, 2, 3. Nos dice que le agregamos un nombre o nos da un nombre automático, nos da el A, B y C. Y tipo nos dice si va a ser numérico o texto, y que si es bajo o es alto. Entonces aquí yo voy a pasar a colocar mis datos, que fue personas, y el normal lo tomaremos como bajo y estable como alto. Entonces normal va a ser 2 y 3 y personas. Entonces aquí va a ser personas. El tipo va a ser numérico porque realmente vamos a hablar sobre cantidad de personas. Aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3. En el segundo variable va a ser diferencia y la otra será capacidad. Aquí será diferencia. Aquí estamos hablando de diferencia de piezas por hora.
y la otra es capacidad. Y aquí vamos a colocar los datos que tenemos nosotros, que son 66 y 102. 66 y 102. Y por último 112 y 148. 112, 148. Esto nos dice que ya se realizó un balance donde nos dio estos datos, donde dice que la diferencia fueron 66 piezas por hora en bajo, y en capacidad pues fueron 112 con diferentes números de parte. Entonces le damos en aceptar. Y ahora, si nos vamos por orden, nos vamos a donde dice opciones. Le damos en opciones. Y aquí nos muestra como una serie de lo que puede realizar una vez que le demos en aceptar. Dice que plegar diseño, le vamos a dejar donde dice no plegar, que no los da automático. Dice aleatorizar corridas, aquí le vamos a poner cancelar. Donde dice almacenar diseño en hoja de trabajo, así lo vamos a dejar, no vamos a mover nada. Y después vamos a dar en aceptar. Después ya tenemos todo esto, sigue resultados. En resultados lo vamos a dejar igual, de la misma manera, no vamos a moverle nada. Resultados impresos va a ser en tabla de resumen y tabla de alias. El contenido de tabla de alias va a ser interacciones predeterminadas. Lo vamos a dejar así, le vamos a dar a aceptar. Entonces, una vez que le damos a aceptar, le vamos a volver a dar a aceptar. Y aquí nos da nuestra tabla. Aquí nos aparece como una forma en la que se puede realizar nuestras corridas. Y aquí están los datos que nosotros colocamos de diferentes posiciones. Como vemos, personas lo realiza de 1, 1 y 1. Y después lo empieza a hacer de 2 en 2. Después lo hace de 4 en 4. Lo va haciendo por múltiplos. Como podría decir, se lo va haciendo al cuadrado. Entonces, como lo vimos en nuestra tabla, decía que si con un factor era una forma, con dos factores eran 4, 8 y así. Entonces esta tabla realmente no es una corrida en sí, no nos está mostrando nada. Ahorita vamos a empezar a hacer la corrida. Vamos a empezar a llenarle, a hacer los datos. Aquí nos dice nuestro diseño factorial completo. Como vimos, son 3 factores. Diseño de la base son 3 de 8. 3 factores de 8 corridas. 8 corridas, réplicas va a ser 1. Bloques 1 y puntos centrales. Total 0. Eso es lo que llenamos en todas las opciones que colocamos hace rato. Entonces, para poder hacer nuestro primer proceso, que sería un análisis, primero que nada, pues nosotros, esto es lo que Minitab nos dio de forma aleatoria. Entonces nosotros, cuando hicimos el balanceo, obviamente debimos de tener una forma de ver otros diferentes tipos de resultados. Como dijimos anteriormente, las variables eran personas. En normal dijimos que eran 2, pero esas 2 personas no solamente fueron exclusivamente los mismos, se hizo una prueba con diferentes personas cubriendo las vacantes que eran 2 para ver cuál era la capacidad de cada uno y la diferencia. Entonces, para eso se hizo el balance y vimos qué personas eran las que, o qué personas que tenían más experiencia eran las que podían hacer una diferente capacidad de piezas por hora o por 60 minutos. Como vemos, el balance pues ya lo habíamos hecho, ya lo teníamos hecho en el proyecto de la empresa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es rolarlo o dictaminarlo en diferentes posiciones, a como nos los dio Minitab. Como vimos, Minitab nos los dio de forma que lo hizo primero con 2 personas, después lo hizo con 3 personas, que fue el alto, fue el bajo, alto, bajo y alto. Entonces,
nosotros, de una forma en la que podamos hacer el balance bien, tuvimos que hacer unas muestras. Entonces decimos que con dos personas con una diferencia de 66 y una capacidad de 112, ahí con otra muestra hizo que salieron 80 piezas. Luego en el segundo fueron 82, luego 103, 102 y 103, 99 piezas, 78 piezas, 143 y 132. ¿Qué quiere decir? Que habíamos hecho una corrida con 8 diferentes formas con personas, y por hora cómo elaboraron sus piezas. Entonces, para poder ver un gráfico sobre esto, un análisis, teníamos que irnos a estadística, ese DOE, que es en la función que estamos trabajando, y estamos trabajando en factorial. Donde dice factorial, vamos a cambiarle vamos a irnos a donde dice analizar diseño factorial. Ya se nos muestra porque ya tenemos nuestra tabla del C1 al C7, que es lo que Minitab nos arrojó aleatoriamente para poder realizar nuestro balance. Entonces nos vamos a ir a analizar diseño factorial, y aquí vemos que solamente nos muestra el C8. ¿Por qué C8? Porque como vemos fue la que acabo de crear, que fueron nuestro balance que creamos nosotros, y del C7 para acá pues es lo que nos creó Minitab automáticamente con los resultados que mostramos al principio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues le seleccionamos que la respuesta sea balance, que es esto, y tenemos que, pues nos da una serie de funciones. Nosotros podemos ver que los términos nos dice que A son personas, B diferencia y C capacidad, algo que ya habíamos puesto desde el principio, y vemos que donde dice AB y AC y BC son la forma de hacer las muestras. Entonces nos vamos donde dice covariables, es lo mismo, en opciones, y opciones aquí nos muestra una forma de algoritmos que no vamos a tocar por el momento. Nos dice otra que dice paso a paso. Como vemos es A, B y C, AB, AC, BC. Es una forma en la que lo hizo las formas que hizo en las corridas. Gráficas. Aquí en gráficas nos aparece por default solamente Pareto. Nosotros vamos a seleccionar normales absolutos también, y que estén mostrar solo términos de modelo, y que los residuos para los gráficos sean regular y gráficas de residuos sean gráficas individuales. Esto con el fin de ver cuáles fueron los resultados de todos estos campos que ya tenemos. Vamos a dar en aceptar, y resultados tienen que quedar en tablas simples y todos deben estar seleccionados. Aquí donde dice coeficientes debe ser en coeficientes predeterminados, y en ajustes y diagnósticos solo para observaciones por comunes. Le vamos a dar en resultados, y le vamos a dar en almacenamiento, y aquí no tenemos que tener nada porque como vemos solamente vamos a mostrar una gráfica. Le vamos a dar en aceptar, y aquí nos muestra nuestras gráficas. En este podemos ver la gráfica de efectos normales o absolutos. Vemos que el tipo de efecto pues nos muestra un significado que es de forma en la que todos los puntos se van guiando. ¿Qué nos dice aquí? Que el porcentaje va pegado a nuestra línea y el efecto absoluto va de forma ascendente. Estos más que nada son los puntos que nosotros colocamos, las personas, las diferencias y la capacidad, y son las formas en las que se pudieron hacer el balance. En diagrama de Pareto de los efectos, la respuesta es balance es A igual a 0.5. Aquí ya nos acaba de dar un valor significativo. Y vemos que las formas de hacer las combinaciones pues fue en BC, nos dice que fue mayor, aquí fue cayendo
de forma en que se fueron haciendo las diferentes corridas. Como aquí vimos que en B, en la diferencia y la capacidad, pues sí es una gran diferencia. Como vimos que eran 66 y su capacidad era 112, a un ritmo que era demasiado rápido, pero con un balance que en otras personas lo veíamos como 80. Aquí nos muestra que nuestro valor fue de 34.75 y aquí fue como de 20, 22, 23, 21, 14, 9, así sucesivamente hasta llegar a este, fue 2.25. Entonces ahora, ya que tenemos estos, pues podemos seguir el siguiente paso. Nuestro siguiente paso, podemos ver aquí cuando creamos las gráficas, nos dice todo el análisis de variancia que realizó, nos dice el total que fueron 4054 y el resumen del modelo. Dice que nuestro R cuadra es de 100%. Coeficientes codificados son diferentes, son muchas cosas que dio automáticamente Minitab al realizar este experimento. Nos dice que nuestro balance es de menos 125 más 123 personas. Eso quiere decir que por cada persona tuvo una diferencia de 0.018 más 1.5 de capacidad. Eso quiere decir que con las diferentes personas no tenían un rango tan alto de porcentaje de las cosas que hacían, de los ensambles que hacían. Una vez ya hecho pues esto, siguiendo los procesos que venían en los tutoriales, vemos que el siguiente paso es en DOE. Vamos a factorial y tenemos que hacer unas gráficas factoriales. Quiere decir esto, una vez hecho el análisis de diseño de factorial, tenemos que ver sus gráficas. Para hacer sus gráficas tenemos que irnos a estadísticas, DOE, factorial, que es en la que estamos trabajando, y gráficas factoriales. Quiere decir esto que cuando estemos aquí nos va a decir cómo lo queremos combinar. Nos va a aparecer de esta manera. Y respuesta, pues como ya sabemos, la respuesta es el balance, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la información que tenemos en el libro, nos dice que tenemos que tomar la opción C. En nuestro caso, la opción C fue capacidad. Quiere decir esto que va a ser una gráfica donde nos muestre el valor C y cómo avanza. Le vamos a dar en aceptar y nos va a mostrar estos valores. Aquí nos dice gráfica de efectos principales para el balance. Vemos que la media de la balance aquí va decreciente, que en personas, y con una diferencia de 66 a 102, que son los datos que nosotros aportamos desde el principio. Y la gráfica de interacción para balance, vemos que no hay una interacción, vemos que están muy por debajo de una línea de conexión. Vemos que nuestra línea de conexión media pues está en los 90 y nuestra otra línea está en 120. Esta forma venía la información, nos decía cuando aparece así, cuando aparece así dice que este punto muestra la media de todas las corridas que usaron el sistema actual del procesamiento de pedidos. Y este punto demuestra todas las corridas que usaron el nuevo sistema de procesamiento de pedidos. En este caso es el ejercicio que venía ahí, nos dice que son pedidos, pero nosotros lo usamos
lo usamos como horas de ensamble de piezas. Entonces, si nos damos cuenta, es similar, nomás que este es decreciente y en este va ascendente, y aquí está de forma igual decreciente, que es opuesto a nuestro ejercicio. ¿Qué dice? Dice que esta línea muestra la media de todas las corridas del experimento. O sea, si nos dimos cuenta nosotros, son las corridas que se hicieron del 66 al 112. Entonces, si nos guiamos igual por la información, nos dice que nuestra gráfica de interacción, que son las horas que fue de nuestro balance, vemos que este es el punto de media del tiempo necesario para preparar un paquete. O sea, el de nosotros fue el tiempo que fueron las piezas que se hicieron para elaborar, para las piezas que se hicieron por hora. Y aquí nos dice que la leyenda muestra los niveles de factor paquete. O sea, nos dice que es la muestra, nuestra leyenda es el factor, que es la cantidad máxima que pudieron hacer nuestras personas en los ensambles. Esto fue una corrida de tres variables. Entonces aquí nos vamos a estadísticas y el siguiente paso sería irnos a factorial y ahora hacer una gráfica de cubo. La gráfica de cubo no funciona, no tiene una función muy grande en este aspecto, que solamente nos va a decir ciertos valores de cómo se podría hacer el balance. Aquí yo usaría diferencia. Dice variables que serían incluidas en las gráficas. Podríamos incluir todas, pero nuestra gráfica se distorsiona, así que solamente usaríamos dos o una. Bueno, usaremos primero con la diferencia de piezas por hora. Aquí nos dice que nuestra gráfica es de efectos principales contra gráficas de interacción, igual que las anteriores, pero ahora unidas en un cubo. Nos mostró los mismos, factorial, gráfica de cubo, y nos muestra la diferencia. Había seleccionado lo mismo, entonces en DOE factorial y en gráfica de cubo. Aquí en gráfica de cubo, medias ajustadas, respuesta a balance, y variables que serían incluidas en las gráficas, pues sería la diferencia. Y en opciones, pues solamente es agregar un título y le vamos a dar en aceptar. Aquí vemos que nuestra gráfica de cubo, medias ajustadas de balance, nos dice que la capacidad está en 121 con 90.0 y nos está mostrando la forma, que son las personas, 2 a 3 personas, que con 2 personas se hizo un 121 y fueron 90 con la capacidad, y que con 3 personas la capacidad fue de 105 con 92.5. Estamos hablando de que fueron corridas con diferentes personas. Si ahora hacemos otra gráfica viendo factorial, gráfica de cubo, pero ahora con la capacidad, vamos a ver que los valores van a cambiar, ya que la diferencia son dos personas de 121.5 y 89.5, cuando hablamos de que la diferencia es de 66 y su capacidad es de 148. Entonces la diferencia en esto fue que con 2 personas se hicieron 121, cuando en realidad estamos a 102 por hora. Y cuando hicimos 3 personas, la diferencia fue de 117.5.
cuando realmente se hacían 102 por hora, ahora podríamos decir que son 117.5, ya que no es muy exacto, se redondearía 118 piezas o a 117. Y la otra pues fue 80. Aquí podríamos cambiarle, podríamos hacer ahora la siguiente con personas, factorial, gráfica de cubo, diferencia y capacidad, diferencia, personas. Aquí vemos que nuestra capacidad con las personas fue de 88.5 y 81, y la diferencia entre ellos fue que los valores que nosotros agregamos de 66 a 102, que fue el bajo y el alto. En bajo, con la capacidad máxima que pudieron lograr fue 88.5 y 81.0, y en la demanda alta fue 137 y 101. Otra cosa que podríamos aplicar aquí es irnos a Adobe, factorial y gráfica de superficie. Aquí podríamos ponerle respuesta, balance, que es la que tenemos nosotros, y seleccione un par de variables para una gráfica simple. Podríamos decir que X serían las personas y Y sería la diferencia o la capacidad. Voy a ponerle capacidad, configuración, lo dejamos igual, opciones, pues es el título, lo dejamos igual y le damos en aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica de superficie de balance. Esta se utiliza mucho para ver la capacidad que puede tener una línea. Como aquí vemos, nos da diferentes contornos. Personas nos dice 2.5, de 2 a 3 que fue, y nos da un intermedio de las capacidades. Como fue el balance de nosotros era de 90 a 120, vemos que nos da otros medios que son 110 y 100, y una capacidad que es intermedia de 135. Obviamente no vamos a decir que son 2.5 personas, pero sí que fueron dos personas que fueron más experimentadas y tuvieron este margen. Los valores fijos de diferencia fueron 84, quiere decir que ese es un promedio en el que pudieron hacer el balance por la capacidad. Si queremos ver la otra forma, pues sería en DOE factorial y en gráfica de superficie. Y ahora, en vez de ver la capacidad, ver la diferencia. Aquí lo vemos. La diferencia. Vemos cómo se van viendo diferencia en nuestros balances de la línea. Vemos que mientras más que los datos de balance con capacidad son más elevados. Cuando están más abierto, quiere decir que es más la muestra de error. Y aquí nos dice la muestra que tiene mayor capacidad de piezas. Por último, podríamos ver DOE factorial, la gráfica de superficie con diferencia y capacidad. Aquí solamente para ver lo máximo que se pudieran hacer sin contar a las personas. Como esto fue nuestro promedio de nuestros balances, vemos que el 140 es lo máximo. Los valores fijos serían 2.5, que estos datos nos daría por persona. Vemos que acá en que realizamos anteriormente, la diferencia era 84 con nuestra capacidad, y con nuestra diferencia la capacidad fue 130. Con esto pudimos hacer varias muestras y pues si queremos
Pues muy fácil hacer esta muestra. Podríamos decir que podemos cambiar algunos datos. Podríamos hacerlo de la tabla que fuera de en vez de 3 factores fueran 4 o 5, fueran 5. Nosotros cuando empezamos a hacer el ejercicio teníamos nuestra tabla que veamos que eran normalmente con la demanda baja eran 2 y estable eran 3, y vimos que cuando era baja la capacidad era 112 y en estable era 148 con 3 personas. No sé si recuerdan, cuando hicimos esta gráfica de cubo vimos el estándar, el balance realmente a como era. Nuestro balance nos decía que era 112 y 148. Aquí estamos hablando de capacidad contra diferencia. Entonces, para ver eso, teníamos que ponerle aquí en estadística DOE factorial. En gráfica de cubo, vamos a poner la capacidad, poner la persona. Y aquí, basándonos con nuestra tabla, dice que nuestra capacidad era 112 y 148 con 3 personas. Entonces, con 2 personas, nuestras corridas nos dice, basándonos en nuestro balance, nos dice que fueron 121, lo máximo. Y en bajo con la diferencia fue de 89.5, o sea, 90 piezas. Con 3 personas vimos que la muestra bajó bastante. Vemos que en vez de ser 148, lo que esperábamos, o una diferencia que esperábamos de 102, nos dio una diferencia de 80. Realmente, cambiando diferentes personas, no hubo mucho rendimiento, o bajó la cantidad de piezas por hora, y vemos que en un máximo podría decirse que nuestro rango sí aumentó cuando las personas que tenían más experiencia aumentó a 117 piezas por hora. Quiere decir, casi terminaban de hacer otra pieza, 118, y ganaron una gran diferencia en piezas por hora, 102 a 117. Quiere decir que sí, que nuestro balance sí tuvo efecto, sí tuvo una optimización de proceso al finalizar nuestras corridas con diferentes personas. Si nosotros hubiéramos querido cambiar con más personas, con otro factor, como yo lo vería, mire, hubiera hecho en DOE factorial, en crear diseño factorial, le hubiera puesto 4 factores. Si recuerdan esta tabla, aquí nos decía 4 factores. Podríamos utilizar que para hacer un análisis completo tendríamos que haber utilizado 16 corridas. Esto quiere decir que nos hubiera dado más datos para poder solucionar nuestro balance. Si vemos los colores, nos indican que tienen una más variancia. Cuando esté en rojo es que no, pues, nuestra muestra realmente no va a ser confiable. Entonces aquí nuestro diseño lo hubiéramos hecho en fracción. Nosotros lo hicimos con factorial completo. Si lo hubiéramos hecho en factorial completo, en fracción medio, lo hubiéramos dejado así, quedándonos con 3, solamente para especificar los que ya teníamos, factorial completo. Y nos hubiéramos, aquí tenemos los datos, los mismos datos, y vemos que en medios nuestro número de corridas es más bajo, es menos. Vemos que casi no hay combinaciones. Nuestras combinaciones cambia a suma de variables. Entonces, cuando nosotros hiciéramos nuestro análisis de diseño factorial, tendríamos que tener un análisis más corto, en donde vemos que la cantidad de personas, nuestro balance aquí
hubiera sido de 66 a 148, nuestro balance sería de 120 con 140, perdón, con personas profesionales con más experiencia. Y de nuestra segunda muestra hubieran sido 110, o sea, valores que realmente cuadran con la capacidad máxima de piezas por hora. Y son 40. Con este hubiéramos hecho un balance con el DOE factorial y análisis factorial, mostrándonos nuestras gráficas, el Pareto y la normal, en aceptar. Que hubiéramos visto que realmente no tenemos una muestra de corridas muy allegada, ya que pues, es media fracción, o sea, no es ni siquiera, no podemos realizar un análisis completo, dejando el proceso incompleto. Solamente tendríamos nuestro diagrama de proyectos un valor de igual a 30, quiere decir que ni siquiera hizo las corridas necesarias para elaborar el proyecto. Entonces tomamos la decisión de tomar un análisis completo. Entonces así termina nuestro proyecto.